Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y edificante. Dirige Rodolfo Vargas. Muy buenas tardes, muy buenas noches, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. Acá un día más en la presencia del Señor, un día más que Dios nos presta una vida. Y agradecemos por esto a Dios y nuevamente estamos en los cursos bíblicos Vida Nueva Online. Hoy, la verdad, necesitamos, en estos tiempos difíciles, necesitamos refugiarnos en la palabra, conocer la palabra, conocerlo a Dios. Hablando de la disciplina espiritual, estamos abordando los temas acerca de lo que es la disciplina cristiana, espiritual, ¿no? Y una de las disciplinas es el estudio diligentemente esforzado de la palabra de Dios, que es lo más importante para nuestra vida. Hoy nos toca el capítulo 16. El capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles tiene 41 versículos. Vamos a ver qué acontecimiento nos trae este capítulo 16, porque cada vez que nos reunimos a estudiar la palabra, es una sorpresa, no es una caja de sorpresas que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a tratar de recibir toda esa bendición que nos trae el libro de los Hechos de los Apóstoles. La historia de la iglesia, ¿no? Diría yo, la historia de la iglesia en sus inicios, su transición y la consolidación que después tuvo la iglesia a través de los siglos, ¿sí? Antes de empezar con el estudio bíblico del día de hoy, el capítulo 16, vamos a leer nuestro texto lema. Y este texto lema está en la segunda carta de Pablo a Timoteo, a este joven pastor, en el capítulo 2 y el verso 15. Este verso 15 nos trae tres partes muy importantes que todos y cada uno de nosotros como estudiantes tendríamos que tomarlo para nosotros, ¿no? Como un texto lema para nuestra vida de estudio, para nuestra vida como estudiantes de la palabra de Dios. Y dice el verso 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esto es algo que tendríamos que nosotros buscar la aprobación de Dios, ¿verdad? Diligentemente prepararnos en la palabra para que Dios nos pueda realmente dar su visto bueno, el ok, para poder salir a predicar el evangelio, para poder cumplir la gran comisión, porque tenemos que prepararnos, no solamente habiendo aceptado a Cristo, ser parte de la familia, sino el Señor dijo, haced discípulos. Y esto de hacer discípulos conlleva el hecho de preparar a los que forman parte de la familia, ¿no? Prepararlos, en todo sentido prepararlos, porque hoy en día vemos que hay muchas iglesias que no tienen ningún tipo de preparación. Y esto es algo que realmente llama la atención, porque hay cosas que tenemos que, al presentar el evangelio, tenemos que saber de qué estamos hablando, de quién estamos hablando, conocer quiénes somos en Cristo, ¿verdad? Porque hoy en día la situación no es como antes, que uno preparaba un mensaje y bueno, el que lo tomaba lo recibía. No, ahora hay una persecución cristiana por cada persona que se levanta para llevar adelante esta comisión. La persecución está en su vida. Hay muchos países donde los que leen la palabra abiertamente son encarcelados, son arrestados, ¿no? Y esto es algo tremendo. Y eso que no son países comunistas, ¿no? Porque ahí es más difícil la situación para presentar. ¿Qué más le decía Pablo a Timoteo? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esto es tan importante, hermanos, porque nosotros en estos tiempos tenemos que presentar nuestra fe, dice el apóstol Pedro, con mansedumbre. Saber quién es nuestro Salvador,
Entonces no tenemos que acobardarnos. Y Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para los que se salvan, ¿no? Es poder de Dios. Y la última parte es algo también muy importante y trascendental en estas palabras que le dio Pablo a Timoteo. Dice que traza bien la palabra de verdad. O sea, no solamente diligentemente presentarle a Dios, sino que no avergonzarnos como obreros que somos de la viña del Señor. Y por último, trazar. Cuando exponemos la palabra tenemos que trazar bien. Tratar de no manipularla, no adulterar la palabra, no sacar la palabra, el texto fuera de su contexto, para que pueda decir lo que nosotros queremos que diga. La palabra tiene que ser dicha tal cual. El Señor lo habló muy claramente y lo explicó de una manera muy sencilla. La Biblia el Evangelio es sencillo, ¿no? Nosotros somos los que lo complicamos, y a través de los estudios bíblicos en todo lugar, de diferentes maneras, porque inclusive hay universidades teológicas, ¿no? Hay institutos bíblicos, seminarios, los cuales es realmente algo importante para toda una sociedad donde hay pocos cristianos en este día de hoy, ¿no? Entonces es bueno aprender, y nosotros de nuestra parte también queremos extender el Evangelio y queremos predicar el Evangelio a través de estos estudios bíblicos, ¿no? Que lo hacemos estudiando versículo por versículo y sacando algo más de lo que nos dice la palabra, ¿no? Hacer un exegesis de la palabra de Dios. Bueno, tenemos, como les decía, 41 versículos en este capítulo 16. Y haciendo un recuento, vamos a ver que en el capítulo 15, este problema, ¿no? El problema de que estos judíos quisieron poner, ya desde que supieron que Dios no hizo acepción de personas, en el caso de Pedro, en la casa de Cornelio, y después Pablo, donde fue a Antioquía, en la parte de Derbe estaba ahí, vemos cómo Pablo, acá nos dice, vamos a ver, sí, acá. Entonces dice, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no nos circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta carga ponían los que venían de Judea, ¿no? Enseñaban a los hermanos de ese lugar. Y bueno, Pablo y Bernabé se fueron a Jerusalén, donde tuvieron que informar a los líderes ahí lo que estaba pasando, ¿no? Porque decían que algunos de la secta de los fariseos que habían creído que Jesucristo en arrepentimiento, en el Evangelio, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Entonces, yo creo que esto fue una manera muy parcial, ¿no? Estaban celosos los judíos y más los fariseos. Entonces, ¿cómo se llama? Pablo, el Espíritu Santo, cuando fueron a informarles allí a Jerusalén, a Pedro y a los demás, y bueno, el Espíritu Santo, y es lo que dijo Pedro, ¿no? ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué? Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, de igual modo que ellos. Y ahí donde, cuando habló Pedro, se cayó la multitud. Y sí, Pedro y Pablo hablaban acerca de las señales que hicieron en aquel momento cuando fueron a este lugar a predicar. Y dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete, decía Pablo, ¿no? A los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, 1, de los ídolos, 2, de fornicación, de ahogado y de sangre. 4,
reglas, ¿no? 4 requisitos, podríamos decir. Bueno, y todo esto pasó, volvieron a Antioquía, en su búnker donde estaban ellos, y bueno, esto es lo que les dijeron a los que no eran, a los gentiles que se habían compartido al Señor, ¿no? A Cristo, formando parte de los del camino. Y Pablo les vuelve a recalcar solamente esto, nada más, que abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales si os guardareis, bien haréis. Entonces esto fue y le dijeron allá, y de pronto se regocijaron los gentiles de la noticia que estaban recibiendo. Y después empezaron nuevamente a hacer una segunda visita de Pablo con Bernabé, pero ya vemos el problemita que tuvo Pablo de no querer llevar a Juan Marcos y Bernabé. Pero por alguna razón sí se quedó en ese lugar, ¿no? No volvió a Jerusalén. Y fue compañero de Pablo. Y Bernabé se fue con Marcos. Y así termina, ¿no? Este capítulo 15. Ahora vamos a tomar el capítulo 16. Y dice en el primer versículo, esto hago para más o menos recopilar todo lo que vimos en el capítulo 15, ¿no? Que usted seguramente ya lo leyó nuevamente. Eso siempre le aconsejo que terminando la clase, el estudio, volver a leerlo ese capítulo. Porque así vamos a sacar muchas cosas más que quizás durante el transcurso del estudio no vimos otra manera. El capítulo 16, verso 1 dice: Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Aquí aparece, ¿no? Timoteo. Acá hace su aparición Timoteo, hijo de madre judía, dice, y de padre griego, o gentil, podríamos decir, quien es reconocido por la iglesia como un joven de gran estima. Mire usted, ya desde sus principios, Timoteo era reconocido realmente como un joven de gran estima. Que vivía en esta provincia de Galacia, vivía Timoteo, ¿no? En donde seguramente vivían algunos judíos como la madre de Timoteo. Qué hermoso, ¿no? Verso 2. Dice, y daban buen testimonio, ahí está, ¿veo? Y daban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Qué hermoso cuando que la gente hable de nosotros, ¿no? Decir, la verdad, este hermano es de buen testimonio, buen servidor del Señor y todas las cosas. Qué hermoso, ¿no? Cuando uno lo honra, no que uno se honre a sí mismo. No tiene sentido. Entonces dice que en Listra y Iconio hablaban bien de él. Un buen testimonio. Por eso al llegar Pablo, todos le hicieron hincapié en este joven pródigo. No, le dijeron, si querés alguien que te ayude o que está trabajando fielmente, fervientemente en la obra del Señor, es Timoteo. Qué bueno. Eso en cierta oportunidad le decía Pablo a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, le dijo en una de sus cartas, ¿no? Que me parece que es en la segunda carta a Timoteo. Sino, pero sé ejemplo, pureza. Entonces, qué hermoso cuando uno puede recibir estos tipos de halagos, ¿verdad? Estos tipos de honra. Verso 3. Quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahí está. O sea, Pablo toma a Timoteo, ¿no? Para llevarlo de compañía en su segundo viaje, podríamos decir. Pero como sabía que había de ir a muchos lugares, su viaje donde los judíos no lo tolerarían a Timoteo por ser, está bien, madre judía, pero de padre gentil, ¿no? Ya era algo que los judíos eran muy, podríamos decir, muy, no racistas, sino que eran muy patriotas, podríamos decir. Sabían que solamente ellos eran los únicos en cuanto al pueblo de Dios.
Entonces, ¿qué hizo? Los llevó, los circuncidó a Timoteo ante la presión, ¿no?, de los judíos. Porque yo creo que Pablo siempre no fue directamente al confrontamiento. Él, realmente como un siervo de Dios, buscaba la manera de no ser tropiezo, de guardar el testimonio como buen cristiano, como buen creyente. Entonces vemos acá que lo circuncidó, le dijo a Timoteo, Timoteo, para que no hablen, para que no se tropiecen, bueno, te vamos a circuncidar y así podemos trabajar, ¿cierto? Mostrándonos, dice, que lo que importa no es la ley en sí, sino el propósito de la misma. Claro, porque él sabía que estas circuncisiones ya ellos no veían como algo que realmente interesa a la salvación. Ya que en un momento dado Jesús dice, Pablo creo que dice que hay que circuncidarse el corazón, no lo físico, ¿verdad? El verso 4 dice, y al pasar por las ciudades, le entregaban las ordenanzas que habían acordado con los apóstoles, estos 4 requisitos, y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardase. Todo cristiano, todo gentil que recibía a Cristo en su corazón, que se convertían a Cristo, entonces recibían estos cuatro requisitos para que guardase, ¿no? Porque Pablo, ¿no?, fue el mensajero del último concilio llevado a cabo en Jerusalén. Así que como lo fue confirmado para llevar estos requisitos, bueno, en cada iglesia que iban, les decía lo que habían acordado en Jerusalén para que los nuevos creyentes pudieran, ¿cómo le puedo decir?, cumplir estos 4 requisitos, ¿verdad? Verso 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Qué tremendo, hermano. Y a mí, yo me pongo a pensar que ha debido ser en los que se aumentaba la iglesia un mayor porcentaje de gentiles. Porque los judíos siempre ponían un obstáculo para realmente aceptar, ¿no?, a Jesucristo como el Mesías, hasta el día de hoy, ¿no? Mientras que los gentiles lo hacían, pero de una manera, no se hacían tanto problema, de una manera espontánea. Sabían que ellos necesitaban de este Dios tan maravilloso. ¿Qué más dice? Y por medio de la revisión hecha por Pablo a las creencias de las nuevas congregaciones, se evitaba que éstas cayeran en el error, ¿no?, o recibieran algunos falsos maestros, también en aquella época habían. Era así como eran confirmados en la fe y seguían creciendo por la gracia divina, después de haberles dicho todos estos detalles que habían hablado ya en Jerusalén. Era necesario que se abstengan de todas estas cosas. Verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, todo esto en lo que hoy es Turquía, ¿no?, en la parte sur de Turquía, casi colindante con el mar Mediterráneo, ¿no es cierto? Les fue prohibido, dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Mira usted, yo creo que la comunión con el Espíritu Santo que Pablo tenía, ese contacto continuo del Espíritu Santo por eso es importante el Espíritu Santo que mora en nosotros, tener ese diálogo continuo, preguntarle, ¿no?, qué debemos hacer, si es el tiempo que Él nos pueda mostrar a través de su palabra o a través de otras maneras, si realmente es correcto lo que vamos a hacer. Estoy hablando en la parte espiritual también, que es más importante que la parte
no espiritual, ¿no? Pero igual es lo que tenemos que presentar nosotros siempre. Y bueno, como Pablo tenía comunión con el Espíritu Santo, entonces era evidenciada, ¿no? La clara certeza de su guía para saber a dónde ir y a dónde no. Él escuchaba, ¿no es cierto? No es que porque él decía, ahora bueno, quiero ir a tal lugar, bueno, preparo mis cosas, vamos, no. Había oración, dice, y pedían la guía del Espíritu Santo. Y Pablo vemos acá, ¿no? Que confiaba claramente en la guía de Dios, quien le conducía por donde mejor le convenía a su propósito. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Difundir y ganar almas para el reino. Verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Acá de nuevo vemos, ¿no? El Espíritu Santo interviniendo de manera notoria en el ministerio de Pablo. Es que si nosotros somos de Cristo y tenemos al Espíritu Santo, entonces no tenemos una decisión. No digo que no tengamos una decisión propia, ¿no? Sino que tenemos que consultar, ¿no? A Dios, haré esto, aquello, ¿no? Porque si tomamos decisiones apresuradas y decisiones por nuestro deseo, ¿no? Por nuestro sentir, entonces vamos a tener errores y vamos a caer feo, ¿eh? Nos vamos a golpear feo. Entonces, aunque uno hace planes, por supuesto, uno tiene que hacer planes para ir a un lugar, a otro lugar. Y Pablo hizo planes, pero dice el Espíritu Santo no se lo permitió. Y seguramente bajo la fuerte convicción de que no era la voluntad de Dios para ese momento. No era el momento para ir a Asia. Había otras cosas más importantes, más necesarias, ¿no? Que importantes. Verso 8. ¿Qué más dice? Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo, el verso 9, una visión de noche. ¿Vio? Hay veces el Espíritu Santo es audible, otras veces en visión, como se le presentó a Pedro, en ese lienzo que bajó del cielo, o como se le presentó en visión a Cornelio para que haga llamar a Pedro, ¿no? Dice, se le mostró a Pablo en una visión de noche, un varón macedonio estaba de pie, dice, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Mire usted, acá en este texto bíblico que leemos, descubrimos, hermanos queridos, una de las formas en la que el Espíritu Santo guiaba el camino de Pablo. Y este era por medio de visiones. Y ahí se veía, ¿no? la claridad de la voluntad divina, de forma que él pudiera entender. Como en este caso. Este varón macedonio le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Bien claro. Verso 10. Dice, y cuando vio la visión Pablo, enseguida procuramos, dice Lucas también, que estaba junto con ellos, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que se les anunciase el Evangelio. O sea, en obediencia a la visión que tuvo Pablo, continúan este viaje, ¿no? Para continuar y anunciar el Evangelio. Hoy en día Macedonia es parte del territorio griego, Grecia, ¿no? Así que con esa decisión que le mostró el Espíritu Santo en visión, Pablo empieza a predicar el Evangelio en la Europa antigua, podemos decir. Ya se van alejando un poquito más, ¿no? Después vendrá más para allá, más para el norte,
más para el este, no, más para el oeste ya viene Roma, ¿verdad? Y ahí va a acercarse. Esto cuando, bueno, ya él tenía que ir a Roma. Pero bueno, estamos en esta parte, ¿no? El verso 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Verso 12. Está mencionando las localidades que ya están acercándose, ¿no? Y yo creo que en cada una de las naciones, lugares, empezó a predicar el Evangelio, a poner la semillita, ¿no? Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, o sea, en Grecia, ¿no? Y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, dice, en Filipos. Cuando pasaron por Samotracia, es una isla, ¿no? Esta isla está en el mar Egeo, es la pequeña isla. O sea, entre Grecia y Asia, por donde era necesario pasar para llegar a Filipos cruzando Neápolis. O sea, en esa época los viajes eran siempre por mar, ¿no? Y algunos tramos lo hacían por tierra. Vamos al 13. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Mire usted, seguramente mujeres griegas, ¿no? Y mujeres judías también. Ahí en la orilla del mar se reunieron. Y dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Siempre, ¿no? Las mujeres aparecen siempre predispuestas para trabajar en la obra. Qué bueno que es esto. Jesucristo se rodeaba de muchas mujeres realmente en el tiempo cuando Él estuvo en su ministerio acá en la tierra. Qué tremendo, ¿no? Algunas no figuran, pero el hecho no es figurar, porque ya tienen la paga del Señor. Ya son reconocidas, ya. No hay eso, no hay ninguna duda de que Dios reconoce esto, de estas mujeres tan piadosas que ayudaron. Y bueno, y claro, yo creo que se reunieron para contarles todas las cosas, ¿no? Para orar, predicar el Evangelio a las mujeres que se habían reunido. Esto es lo que dice este texto bíblico. Y aquí, hermanos, se encuentra una buena referencia, ¿no? A un grupo de mujeres judías que se congregaban y compartían la palabra, ¿no? Ante la escasez de hombres judíos que pudieran hacerlo. Este es el problema, ¿no? Que la mujer siempre tiene más ímpetu, más valentía. A veces los hombres. Por eso que en algunas iglesias tuvieron que levantarse mujeres para que, bueno, empiecen a trabajar, porque los hombres parece que no tenían esa valentía. Este es el problema, ¿no? Y Dios, en las cosas extraordinarias que hizo, levantó a mujeres tremendas a través de la historia. Vemos a Débora, vemos a otras mujeres que realmente, ¿no?, hicieron cosas tremendas. Entonces, yo creo que hoy en día está pasando lo mismo, ¿no? Y contaba en la iglesia más grande de Seúl, de Corea, el pastor John Cho. Yo creo que ya falleció, me parece. Si no, no. Entonces, él decía, ¿no? Reunió a su gente para hacer un trabajo. Y dice que no quisieron los hombres, objetaron, poniendo cada uno su forma de ¿cómo le puedo decir? De decir, no lo puedo hacer este trabajo porque tengo estas obligaciones. O sea, no quisieron hacer el trabajo. ¿Y qué hizo Paul Yonggi-cho? Preguntó a las mujeres si querían hacer el trabajo. Y las mujeres, sí, cómo no, hicieron el trabajo. Y vemos cómo en célula, en cada casa de oración. Qué tremendo, ¿no? Que el hombre no pueda ocupar ese lugar.
Ese es el problema del hombre. Ahora también hay, claro, por supuesto que hay mujeres que ya este hecho del feminismo, de la empoderación, ya también se pasaron al otro extremo. Y siempre hay problemas, ¿no? Entonces dice el verso 14, mire usted, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo en ese lugar, ¿no? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mire usted, una mujer gentil, una mujer de Grecia, ¿no? Estaba atenta, dice, a lo que Pablo iba a decir. Y acá dice que hay algo importante, dice que Dios, el Señor, abrió el corazón de ella para que escuchara lo que Pablo decía. Pues esto es importante. Si usted ha debido darse cuenta que cuando Dios llama a una persona, Él abre su corazón para escuchar la palabra y aceptar a Cristo en su corazón. Porque el ser humano desde ya nunca va a llegar, si no es por el Espíritu Santo, si no es por Dios, para poder tomar una decisión en un encuentro con Jesús. Entonces, acá Dios abrió el corazón, dice. Verso 15. Y cuando fue bautizada, mire usted, hasta fue bautizada ya. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Qué hermoso, ¿no? Lidia fue una mujer convencida por Dios, no por el hombre, porque a veces el hombre quiere intentar, ¿no?, de que la persona acepte a Cristo en su corazón, le obliga, lo pone en situación difícil. No, nosotros no vamos a poder convencer a nadie. Esto es importante. No vamos a poder convencer a nadie. Ella solamente, ¿no?, fue convencida por Dios para creer en Él y seguir a Pablo, ¿no? Ahora, fue tal la certeza y convicción de esta mujer, de Lidia, que les pidió que se quedaran en casa, porque querían saber más de este maravilloso evangelio, de este Cristo maravilloso. Qué bueno que es esto, la verdad es impresionante, hermano querido. Verso 16. Aconteció que mientras íbamos, a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. O sea, dice que cuando iban a la oración, Pablo y los demás que la acompañaban, se encontró una mujer y la describe como poseedora de un espíritu de adivinación. Y esto según la historia según lo que pasaba en Grecia, ¿no? En el original griego, por ejemplo, esto era un espíritu de Pitón, este espíritu de adivinación. Expresión que se había originado en la mitología griega, según la cual era el nombre de la serpiente o dragón Pitán. Mire usted, Pitiano, que moraba en Pito, al pie del monte Parnaso, guardando, dice, el oráculo de los Delfos, que fue muerta por Apolo. Ahora, más tarde esta palabra se aplicó a los adivinos o magos, considerados como inspirados por Apolo. Mire usted la historia que tiene alrededor de esta palabra de espíritu de adivinación, de los adivinos. O sea, en realidad es un espíritu demoníaco, ¿no? Mal espíritu. Verso 17. Está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo,
quienes os anuncian el camino de la salvación. Ahora, es interesante notar, ¿no? Cómo esta mujer gentil que poseía este espíritu de Pitón, de origen demoníaco, por supuesto, empieza a dar voces, nombrando a Pablo y a su acompañante como servidores de Dios. Y además conoce su propósito de anunciar el camino de la salvación. Esto me hace recordar cuando los hijos de Seba quisieron echar fuera a los demonios, ¿no? Por la imposición de manos. Y de pronto el demonio se levantó y dijo: a Jesucristo conozco, a Pablo también, y a ustedes, ¿quiénes son? Dice que salieron desnudos porque los abofetearon nuestros espíritus inmundos. Esto me hace recordar esta parte, ¿no? Porque ¿cómo es un espíritu no angelical o divino puede tener tal conocimiento? La pregunta, ¿no? Yo creo que no es posible saberlos, ¿no? ¿Por qué fue esto? Yo creo que fue también por parte del enemigo, que conoce las cosas que uno está haciendo y sabe cuáles son, ¿cierto? El propósito de Dios acá en la tierra, ¿no? En el caso de Jesús y en el caso de los apóstoles. El verso 18. Y esto hacía por muchos días, ¿no? Mas desagradando a Pablo, ya que Pablo se cansó, este se volvió y dijo al Espíritu: que nuestra lucha acá no es contra sangre y carne, ¿no? Son contra principados, contra potestades. Y Pablo entendió esto. Dice, y se volvió y dijo al Espíritu, esta mujer, ¿no? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Mira el poder de Dios, hermano. Mira el poder de Dios. Y esto, en este verso que leímos, no era una sola vez, 2 veces. Dice que esta mujer venía por varios días. Sabían dónde iba a estar Pablo, iban y ahí estaba. ¿Cuál sería su motivo? Para congraciarse con ellos y para que Pablo y los demás le digan: la verdad que sí, puedes seguir haciendo lo que estás haciendo, engañando. Y no fue así. Así que terminó de desagradar a Pablo, se cansó. Ya basta, ya me cansó, dijo Pablo. Quien termina, ¿no? Por ordenar al Espíritu que salga de la mujer en el nombre de Jesucristo. Y la autoridad de Pablo fue tremenda. No necesitaban en aquel tiempo los apóstoles gritar o hacer berrinches ahí para expulsar a un demonio. No. Palabras seguras, palabras con autoridad. En nombre del Señor, te ordeno que salgas. Ya está. ¿Verdad? Ahora, esto es lo que hizo su intervención. Yo creo que es probable, ¿no? que lo que estaba haciendo Pablo iba a llevar a cabo en la obra del Evangelio, iba a haber algunos problemas, como lo fue tal, ¿no? Porque esta gente se servían de esta mujer, ¿no? Para dar a conocer su propósito, por ser confrontada, y en realidad estaba endemoniada, estaba tomada. Y en ese momento Pablo la liberó, el Señor la liberó por medio de Pablo. Verso 19. Pero viendo sus amos que había salido de la esperanza de su ganancia, mire usted, qué tremendo, prendieron a Pablo y Silas
y los trajeron al foro ante las autoridades. Acá, según esta actitud, realmente esta mujer era aprovechada vilmente por estas personas para tomar ganancias de su trabajo, porque ella quizás no se llevaría ni un peso, ni una moneda, era todo para esto, que estaban aprovechando a esta mujer. Y dice que ante tal actitud, porque la mujer habrá tenido seguramente algún cambio, ya no quería saber nada de este tipo de trabajo, porque fue liberada. Así como el endemoniado de Gadareno fue liberado, después de estar en las tumbas, golpeándose, maltratándose, encadenado, cuando fue libre, realmente se dio cuenta que no sabía dónde estaba. Otra persona distinta. Entonces, ¿qué hicieron esta gente? Los llevaron, prendieron, lo llevaron ante las autoridades. Esta turba, ¿no? Y lo peor que no solamente les causó asombro, ¿no?, el hecho de que fue liberada esta mujer, sino que le dio ya bronca porque no iban a ganar más dinero. No iban a ganar más dinero con esta mujer. Esas ganancias mal habidas que hacían de esta mujer. El verso 20. Y presentándose a los magistrados dijeron: estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Mire usted las palabras que utilizaban. Alborotan, como si ellos alborotaran, ¿verdad? Verso 21. Y predican y enseñan a costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Estos acusaron infamemente, hermanos, a Pablo de ser judíos alborotadores que enseñaban costumbres ilícitas para los romanos, como acá dice, ¿no? Y todas ellas eran falsos, solamente tenían un ánimo vengativo. Verso 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, los magistrados rasgándoles las ropas, y ordenaron azotarlos con vara. Estas son las consecuencias, ¿no?, de decir la verdad, de anunciar el reino de Dios, de hablar de las cosas del Señor. Y hoy en día lo mismo pasa. Va a haber persecución, va a haber rechazo. La predicación del Evangelio, hermanos, por eso puede generar y está generando en este tiempo duras repercusiones. En países comunistas, en otros países que no son, pero igual, cárcel, golpes, malos tratos, infamias, acusaciones, de las cuales el Señor nos estuvo diciendo que van a pasar esto. Pero nosotros no debemos de temer, sino que debemos de ayudar a perseverar, ¿no? Porque luchamos por la justicia. Verso 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Mire usted, no que les azotaron solamente, les azotaron mucho. Y allí cuando azotaban eran gente realmente cruel. Ahí vemos cómo los romanos azotaron a Jesús, ¿no? Pedazaron la piel. Entonces acá, dice, además de azotarlos mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Mire usted. Perdón. Que los guardase con seguridad. Yo creo, hermanos, tal sería la golpiza que les dieron, ¿no? Los azotó mucho y se terminaron en la cárcel por cargos falsos y sin juicio justo. Qué tremendo. Allí pasaba esto. Realmente no había tal justicia.
verso 24. El cual dice, recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, no bastó solamente golpearlos, sino que además, ya encarcelados, dice que les pusieron a sus pies con cepo. Y este castigo, aunque usted quizás no se imagina cómo era un castigo doloroso, incómodo, que hacía que el recluso no pudiese moverse con libertad, ¿no? Y sufriera mayor dolor al generar sus pies calambres y molestias por la tensión de los pies. Verso 25. Pero a medianoche, dice, orando Pablo y Silas, mire usted, yo creo que a veces, hermanos queridos, ahí está el amor al Señor. Que uno no tiene problema en perder la vida. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo a Pablo. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cuántas veces hemos escuchado este verso bíblico? Predicar, exponer. Pero, ¿cuántas veces hemos meditado en esto? De que esto realmente es algo fabuloso, es algo que no hay lógica, ¿no? Si alguien a usted le dice que estando preso uno va a cantar y va a alabar a Dios, van a decir que estamos locos. Así que estaban locos. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea, Pablo, sin importar el dolor de los golpes, la molestia por estar amarrados al cepo, todo esto, sí que cantaron himnos. Con tal volumen en sus voces, que todos los presos podían oírles. Porque ellos fueron encerrados hasta lo más profundo de la cárcel, ¿no? Seguramente habrían galerías dentro de esas cárceles. Y dice que cantaban con tal fuerza que los demás podían oírles, ¿no? Y esto, hermano, es una, ¿cómo le puedo decir? Es un gran ejemplo en lo que debemos nosotros tomar. Que en momentos difíciles, el llamado a confiar en Dios, hermanos, sin importar las circunstancias, cuán adversa sea, y vemos cuánta perseverancia en la fe, ¿no? Juntamente Pablo con Silas, en medio de una dificultad grande, de una difícil situación. Porque hay que estar en ese lugar. A veces nosotros leemos y no le damos tanta importancia, ¿no? Porque total, como no estamos nosotros en esa situación. Pero si nosotros pensamos y vemos cómo estaban ellos, ha de ser un momento muy difícil. Verso 26. Entonces sobrevino de repente, dice, un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Mire usted. Y las cadenas de todos se soltaron. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Un evento sobrenatural que pasa. Así como pasó con Pedro, que lo sacó de la cárcel. Mediante la perseverante oración de la iglesia, el ángel vino y pasó la primera, la segunda guardia, abrió las puertas y eso lo llevó. ¡Qué tremendo! Así es Dios, que puede hacer cuando nos encontramos en situaciones difíciles, pero hay que creerle a Dios, no solamente creer en Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque la fe
Es la convicción de lo que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta es la fe. Se soltaron las cadenas. Pablo y Silas y los demás quedaron libres. Hasta los que estaban ahí, ¿no? Todos. Yo creo que muchos aparentes desastres naturales que vemos hoy en día son permitidos por Dios. Yo creo esto. Para que se cumpla su propósito. Para que el ser humano pueda clamar a Dios. Para que su fe pueda fortalecerse. Además, también esto sirve como una oportunidad para que el Evangelio pueda avanzar en algunos territorios donde la credulidad es tremenda, la idolatría es tremenda. Se valen más por estos adivinos, por estos soñadores, por estos que practican la magia blanca, la magia negra, todo este tipo de cosas raras, los horóscopos. La gente se maneja por esto. Y Dios tiene que permitir que pase algo para que el hombre se vuelva a Dios. Verso 27. Y despertando el carcelero, mire, estaba dormido, ¿no? Y eso creo que lo despertó, el terremoto. Viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Hermanos, el carcelero despierta ante el terremoto. Estaba haciendo su trabajo correctamente, estaba dormido, ¿no? Y cuando se despierta se da cuenta que las puertas de las prisiones están abiertas. Y esto, lo primero que se le vino a la cabeza era, ya está, que por hacer esto se le iban a dar la muerte. Y él decide acabar, ¿no?, su vida tomando su propia espada. Se quiso matar. Verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Yo creo en otra oportunidad. Hoy en día, cuando hay fuga de presos, se van todos. ¿Qué van a estar ahí? ¿No? ¿Usted qué haría si estuviera preso y se abrieran las puertas? Seguro que se las toma, ¿no? ¿Qué tal sería, hermanos? ¿Cómo habrá calado en su mente esos himnos a los que estaban ahí? No, ni ellos se movieron de ese lugar. Qué tremendo, ¿no? Dice más Pablo, le dijo, ¿no? No te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Ningún preso se había acabado, se habían ido, ¿no? Se habían salido de la cárcel. Se fugaron, esta es la palabra. Nadie se había escapado. Y claro, otra cosa también por el terremoto que hubo, ¿no? Un terremoto, todos buscan refugiarse en algún lugar. Por eso también no se escaparon, ¿no? El verso 29. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, porque no había nada de luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Mire usted, hay que estar en la situación del carcelero. Si usted está a cargo es custodio en la cárcel de los presos, mire si se le escapa y lo van a condenar a usted, ¿no? Hay que estar en la situación de este carcelero que decidió quiso matarse, decidió matarse con su propia espada. Entonces, dice, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y verso 30 dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta de hoy en día. La
La pregunta que quizás se hacen muchas personas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Porque hablamos de la salvación, que debemos ser salvos, que la salvación es aceptar a Cristo, pero hay que hacer algo. Y le va a dar una respuesta tremenda, Pablo. O sea, este evento no solamente produjo la liberación de las cadenas y el cepo que se encontraban aferrados a Pablo y Silas en sus pies, ¿no? Sino que también, hermanos queridos, libró a un alma, a este carcelero, del infierno. Porque si el carcelero se suicidaba, se iba al infierno, como pasó con Judas, como pasa con muchas personas que toman esta decisión errónea, ¿verdad? Y lo que hizo este carcelero fue postrarse ante ellos, ¿no? Y ahí les pregunta qué debe hacer para ser salvo. Yo creo que, hermanos, hay un momento que Dios abre el corazón de las personas por medio de su gracia, la predicación del Evangelio. Pues cuando uno predica, muchas personas, cuando son invitadas a aceptar a Cristo en su corazón, levantan sus manos y entregan su vida a Cristo, pero el predicador les dice qué tienen que hacer. Y acá Pablo en el verso 31 dice, ellos dijeron, o sea, todos, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire usted, una palabra sencilla con la que el apóstol introduce al carcelero en la fe. Cree en el Señor Jesucristo. Aunque sabemos que esto no es suficiente, ¿no? Pues los demonios también creen y tiemblan. La fe de la que se nos habla aquí en este versículo es la que es el don de Dios. Es un don de Dios la fe. Es esa fe salvadora. Quien por medio de su intervención, Dios convence al corazón humano para que éste alcance la salvación que Él mismo provee. Ahí está el Espíritu Santo que muestra, ¿no?, la situación. Y al decir cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ahí también implica arrepentimiento. Esto es lo más importante. Cuando nosotros les hacemos hacer una oración de fe para convertirse al Señor, para recibir a Jesús como su Señor y Salvador de su vida, les decimos que se arrepientan en la oración de todos los pecados que cometió. Arrepentimiento. Este es el paso que tenía que dar el carcelero. No solamente, y seguramente le explicaron, ¿no? El verso 32. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿No? Seguramente fueron a su casa. Todos los demás, no, acá no menciona más nada lo que pasó en la cárcel. Seguramente que esto está hablando Pablo después de lo que va a acontecer. No es que desde la cárcel se fueron a su casa. Y después vamos a ver en qué termina esta historia, este acontecimiento. Entonces compartieron el mensaje de la palabra a él y a todos en su casa para que tuvieran fe que proviene al oír de la palabra de Dios. Está en Romanos 10, 17, ¿no? Que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para salvación. Verso 33. Y él dice, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él, con todos los suyos. Mire usted, esto fue una cosa muy rápida, ¿no? Luego de su rápido arrepentimiento y comienzo en la fe, empieza el carcelero a servirles a los apóstoles, lavándoles las heridas, y luego, dice, se bautiza con su familia. Ojo, que no encontramos referencia alguna
a las edades de quienes se bautizaron. Pero suponemos, ¿no?, que lo hicieron todos aquellos que tenían la edad de la madurez para recibir el testimonio de fe y la verdad del Evangelio. O sea, no se bautizaron niños seguramente, ¿no?, ni bebés, porque el bautismo es arrepentimiento, ¿no?, dejar al viejo hombre. Y esto, el bebé, el niño no tiene que arrepentirse, ¿no?, porque todavía no conoce la verdad. Ahora, decir que quienes se bautizaron también fueron, algunos dicen, ¿no?, que fueron bebés y niños, es un argumento, ¿no?, que no encontramos no encontramos sustento en la palabra de Dios. Por eso es que nosotros no bautizamos a los niños, sino los que tienen un poco de una madurez, ¿no?, que saben lo que es el bien y el mal, saben lo que es el pecado. Bueno, esto es lo que nosotros en la iglesia del Señor hacemos. Verso 34. Qué hermosa situación, ¿no? Qué hermoso pasaje, qué hermoso acontecimiento que estamos estudiando, hermanos queridos. Y llevándolos a su casa, dice, les puso la mesa. Les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué tremendo. Ahí vemos, hermanos, que esta fe fue contagiosa, ¿no? Porque toda su casa, a tal punto, dice, todos creyeron y se regocijaron de creer en Dios. Mire usted lo que el Espíritu Santo hizo. Y esto sin importar las consecuencias de que esto podría traer, ¿no? Porque él había dejado su trabajo. La cárcel había dejado, después de seguramente volver a colocarles a los presos las cadenas, cerró y fueron a su casa, ¿no? Y para los romanos, para aquel lugar donde estaban a cargo de la cárcel, para ellos no les importaba quiénes eran, para ellos eran presos. Pero él, no le importó eso, no importó las consecuencias que iba a pasar, porque dejó el trabajo, liberó a desconocidos en este caso, y ahora se regocijaba en la fe que profesaba por Jesús. Qué hermosa situación, ¿no? Pero hermosa situación para nosotros, porque nosotros creemos que si estamos en Cristo no hay ninguna condenación. Él ya estaba feliz, ya, lo demás que venga. Si lo matan por haber creído en Jesús, o por haber dejado libre a estos dos apóstoles, a los hijos de Dios, ya no le interesaba nada. Verso 35. Dice, cuando fue de día, seguramente que este carcelero le tenía mucha confianza. No iban a verlo cada rato para decirle, a ver, ¿están los presos? No. Él era como el encargado de toda la cárcel. Y al día siguiente, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. O sea, que los suelten a Pablo y a Silas y a los demás, ¿no? Verso 36. Y el carcelero que ya era un cristiano, ya era un seguidor de Jesús, hizo saber estas palabras a Pablo, ¿no? Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora, le dijo el carcelero, pueden salir, están libres y pueden marchar en paz. O sea, ya ellos, con esa palabra, el carcelero estaba contento porque todo había quedado bien. Ya no iba a tener ese problema de que lo iban a echar o lo iban a matar, porque todos estaban ahí. Verso 37. Entonces dice, pero Pablo les dijo, Pablo siempre yo creo que el cristiano hoy en día, el leer la palabra, el cristiano de hoy, es sabio, porque la palabra lo hace sabio. Y con lo que Pablo era realmente un teólogo, porque había estado a los pies de Gamaliel, era un hombre muy inteligente, muy sabio. Entonces, Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia oficial, siendo ciudadanos romanos,
nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No. Por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Qué tremenda situación, hermanos. Y claro, porque había que, si eran ciudadanos romanos, no podían directamente echarlos en la cárcel, no tenían que hacerles llamarlos para ver cuál era su situación, para poder condenarlos, y menos castigarlos sin razón a un ciudadano romano. Era algo tremendo que no podían hacer los judíos, ni los mismos romanos, ¿no? Ahora, esto es lo que Pablo pensó en ese momento, ¿no? Y Pablo a estos magistrados les echa en cara la insensatez e injusticia que hicieron, ¿no? Al echarlos sin juicio. A lo que él dice, que vengan a sacarnos. Qué tremendo, ¿no? Yo creo que este tipo de injusticia hicieron con Jesús cuando lo llevaron de noche a la cárcel y no salió hasta el amanecer, ¿no? Verso 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Mire usted. Y claro, ahí estaban cometiendo un error tremendo estos magistrados, ¿no? Verso 39. Y viniendo les rogaron, ahí está. Y viniendo les rogaron, por favor, no digan nada, váyanse y perdón por lo que les hicimos. Y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Estaban así, ¿no? Estaban temerosos de lo que iban a hacerlos, capaz que los iban a azotar a ellos también. Verso 40. Y viniendo les rogaban, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. O sea, fue así, hermanos, como entonces fueron liberados Pablo y Silas y los demás por los mismos magistrados que un día les condenaron injustamente. ¿Vio cómo hace el Señor? Y que el Señor mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. A veces queremos nosotros hacer justicia por nuestra propia mano, ¿no? Queremos hacer las cosas como nosotros queremos hacerlas, pero mire usted, Dios se encargó de darle palabra a Pablo en ese momento, hacer todas las cosas. Además se ganó un alma y muchas almas más con su familia del carcelero, que se bautizaron, dice, todos. Y salieron de la cárcel, dice, salieron a ver a los hermanos. Los consolaron mostrándoles que lo que Dios había hecho, ¿no? Con ellos allá. Y luego partieron. Luego se fueron para otro lugar. Y también dieron a conocer cómo Dios está bajo el control de cada situación en la vida del creyente. Y esto trae descanso y consuelo al corazón. Porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Que Dios está con nosotros. Dice que Él está como poderoso gigante. ¿De quién temeremos? Dice. ¿Qué nos puede hacer el hombre? Y el verso 41 dice, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Yo creo que el apóstol Pablo, hermanos, tanto Silas y ahora que estaba unido Timoteo, después que lo iba a dejar como pastor en aquel lugar, Galacia. Son cosas que a veces nosotros, los propósitos de Dios a veces no podemos entender. De un Saulo de Tarso perseguidor de la iglesia, a un Pablo que realmente está dispuesto a morir por la causa del Señor. Para mí el vivir es Cristo.
y el morir es ganancia. Esta fue la confesión de Pablo. Ojalá que en nosotros esté también esta palabra, ¿no? De morir por la causa de Jesucristo. Y va a venir los días difíciles en esta tierra. Ya estamos viendo en algunos países. Pero tenemos que estar firmes, firmes. No importa lo que hagan con nosotros. El Señor nos dijo, por la causa de Él seremos perseguidos, seremos vituperados por la causa del Señor. Pero este es el precio que debemos de pagar. Como el Señor pagó un precio muy alto aquí en la cruz del Calvario. Y hasta aquí hemos terminado, hermanos queridos, la lección del día de hoy. Este hermoso capítulo 16. Realmente fascinante. Yo le animo a que vuelva a leer el capítulo 16. Usted va a sacar muchas cosas más, muchos más tesoros en este capítulo. Acontecimientos tremendos. Se salvó un alma, hermano. Y a través de esta alma, ¿no?, pudo convertirse toda la familia, bautizarse. No es algo que a veces escuchamos unas prédicas y ya está. No, es algo tremendo. Métase en la historia, métase en esa historia cuando lea la palabra. Que Dios me lo bendiga. Siga adelante estudiando. No se desanime, porque esto que está usted estudiando va a ser realmente para la vida eterna. Va a ser para que su fe se consolide, se fortalezca. Que no es en vano lo que estamos haciendo. Que Dios me lo bendiga mucho. Los espero. En el próximo estudio bíblico estaremos viendo el capítulo 17. ¿Qué acontecimiento nos esperará? No sabemos, ¿no? Dios nos tiene siempre sorpresas. Dios siempre nos habla de una manera muy especial en cada capítulo. Así que nos vemos la próxima semana para este estudio bíblico donde estaré conjuntamente con usted acompañándome para estos estudios bíblicos que son de vital importancia. Estamos estudiando la palabra dentro de la disciplina espiritual. Tenemos que ser realmente verdaderos estudiosos de la palabra. Que Dios los bendiga y hasta aquí ha sido el capítulo 16 del día de la fecha. Dios lo bendiga. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.